Lístico Camino a la Libertad. Abriendo Caminos 2014. Gloria al Señor. Bendecidos y bendecidas sean todos y todas. Qué bueno. ¿Cuántos están felices de estar aquí esta mañana? Yo también. Bueno, ya estamos en el último día, como dijo el pastor, y contentos de haber compartido una vez más con ustedes. De veras que hemos visto la gracia de Dios en estos 3 días. Amén. ¿Cuántos se quedaron pendientes del libro? Levánteme su mano, gente que quería. Wow, un gran grupo de personas. Hay 2 formas de poderlo hacer. Visite nuestra página tomimoya.tv. tomimoya.tv. Visite ahí nuestra página. Ahí nos puede conectar, puede estar siguiéndonos en nuestros medios sociales, Facebook, Twitter y cualquiera de los otros medios que están ahí, YouTube también. Y hay enlaces que le van a dirigir directamente a cómo puede encontrar los libros, los puede descargar automáticamente a su computador, lo puede leer en su reproductor favorito, o también puede hacer una orden y se le envía. Ya el envío es un poco más caro por causa de que ya sería internacional, pero yo siempre he dicho que un libro, asignarle un costo a un libro es casi injusto porque se están recogiendo años de experiencia, de preparación y se condensan en 180, 200 páginas y en realidad lo que uno paga es prácticamente mínimo por lo que un libro le puede impartir a uno. Así que es una de las formas que usted lo puede hacer. Si no, en Amazon.com también los libros están disponibles y usted puede adquirirlos y ellos también se lo hacen llegar directamente hasta la puerta de su casa. Bueno, hoy estoy con una expectativa en mi espíritu tremenda, porque una cosa son los días anteriores de convención, pero hoy están los hijos de la casa. Amén. Hoy están los hijos de la casa, y con los hijos de la casa uno puede hablar diferente. ¿O no? No es lo mismo el hijo del vecino que el hijo de la casa, ¿cierto? Entonces los hijos de la casa son aquellos que edifican. Diga conmigo, que edifican. Hay muchos curiosos que vienen a ver lo que la familia hace, pero son los hijos los que verdaderamente le dan continuidad a lo que en esa casa particular debe de estar sucediendo. El tema de hoy es muy importante porque es acerca de edificación, de construcción, y tiene que ver con lo que el Señor ha marcado para esta casa en los próximos años. Definitivamente es un proyecto que no se va a hacer en 2 o 3 meses. El área de construcción y de moverse a poder establecer un lugar donde se quede marcado para futuras generaciones es una ardua tarea en cualquier lugar, en cualquier país y en cualquier economía. Yo soy de los que creo, y creo que tengo fundamento bíblico, que la iglesia no existe para construir edificios, sino para edificar un cuerpo. Sin embargo, en la construcción del cuerpo o la edificación de la iglesia, la construcción de edificios es necesaria para la mayordomía responsable del reino. En otras palabras, lo que se va a hacer en esta casa es un acto responsable para poder establecer ministerios, escuelas. ¿Cómo me gocé cuando vi que se le ministra aquí a las personas que no tienen la facilidad del habla, del oído, pero que está esta casa comprometida con alcanzar cada segmento de nuestra sociedad? Yo creo que eso le debe dejar saber a ustedes que aquí hay una visión de alcance y penetración para transformar nuestras ciudades. Amén. Así que yo felicito al liderazgo de esta casa, al apóstol Beltrán, a todo el equipo ministerial de esta casa por esa iniciativa. Y a la misma vez eso nos pone un gran peso de responsabilidad, porque no hay nada mejor que tener las facilidades, los edificios, las cosas que vamos a necesitar para el cumplimiento de la misión. Amén. La Biblia tiene mucho que hablarnos al respecto. En la Escritura encontramos modelos. Diga conmigo, modelos. Encontramos tipos, figuras, prototipos que nos ayudan a entender a qué cosas nos vamos a enfrentar cuando iniciamos cosas y proyectos para Dios. No debe de ser extraño las cosas que ustedes en el camino se van a encontrar porque ya no fueron anunciadas. Diga conmigo, no fueron anunciadas.
Por eso es que la Biblia dice que lo que se ha escrito se escribió para amonestación nuestra. La palabra amonestación es de un vocablo griego que significa, es una impresión por medio de un golpe. En otras palabras, alguien recibe un golpe para dejar una impresión. Por eso es que cuando estudiamos la trayectoria del pueblo de Israel, de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que experimentaron, Pablo dice que aquellos son lecciones que muestra que ellos recibieron un golpe para que en nosotros quede una impresión. Por eso es que dice que la impresión o la amonestación es para aquellos que han alcanzado el fin de los siglos. Diga conmigo, esos somos nosotros. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la Escritura, y esto lo hablamos la primera noche, nos damos cuenta que está compuesta por historias. Las historias no es lo más importante es la narrativa. Es lo que la historia nos quiere enseñar, a lo que la historia nos quiere conducir, a donde la historia nos está llevando. De lo contrario, seríamos contadores de historia y no manifestadores de propósito. Hay una gran diferencia en yo saber y conocer la historia bíblica y poderla conectar al eterno propósito del Padre. Antes de que se escribiera la historia en el verso bíblico, el propósito del Padre ya había sido establecido. Por lo tanto, la historia contiene códigos. Diga conmigo, contiene códigos. Y esos códigos desatan en nosotros principios, imparticiones, expresiones y manifestaciones que nos ayudan a conectarnos con lo que Dios quiere hacer con nosotros en el siglo XXI, aunque el código también se manifestó hace 4000 años atrás. Y esto es lo que hace poderosa la palabra del Señor. Que no importa en qué tiempo, generación, en qué economía, en qué circunstancia, en qué lugar se exprese, cuando la palabra es predicada, el propósito de Dios es activado para esa gente y en esa generación. Por lo tanto, yo quiero dirigirles al libro de Nehemías y quiero invitarles particularmente al capítulo 3. Quiero leer un verso, pero en realidad vamos a hacer un recorrido por todo el capítulo, pero no quiero leer el capítulo 2 veces, sino que quiero aprovechar bien mi tiempo porque quiero marcar algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para esta temporada en esta casa apostólica. Capítulo 3 del libro de Nehemías. Si está ahí conmigo, diga amén. Dice el verso 1: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de Sién hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Zacur, hijo de Imri. La palabra del Señor está bendecida. Yo creo que no es noticia para nadie, amados hermanos y hermanas, que cuando nosotros leemos la Escritura, y particularmente si hubiéramos leído todo el capítulo 3 del libro de Nehemías, nos encontramos que la mención de estos nombres no necesariamente hacen una lectura fácil. En todo ese capítulo se hablan de nombres como Amea, Meremot, Mesulam, Joaída. Imagínense que cuando nos acercamos inmediatamente nos encontramos con términos y nombres hasta difíciles de pronunciar, y en muchas ocasiones la gente lo que hace es que se retira de ese tipo de lectura porque parece ser que no tiene ningún sentido ni significado para nosotros. Sin embargo, aún en medio de esas difíciles pronunciaciones hay poderosos principios que se están marcando, que nosotros podemos aplicar en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, en nuestra empresa, en nuestra familia y en la congregación donde el Señor nos ha establecido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El libro de Nehemías se desarrolla en un contexto histórico interesante. El año en que se escribe es el año 586 antes de Cristo, y el rey que estaba gobernando en ese tiempo era Nabucodonosor.
Dice la historia y dice la palabra que él había llevado cautivo a judíos y se los había llevado por medio del ejército babilónico. En ese momento Jerusalén fue desolada, la muralla fue destruida y dice la historia que quemaron el templo. El pueblo entonces fue deportado, fue forzado a la esclavitud y Jerusalén fue dejada en ruinas. A simple vista parecía que el propósito de Dios no se iba a cumplir. Al fin y al cabo, esta no era la promesa que el pueblo cargaba. Esto no era lo que Dios le había dicho a Abraham. Esto no era lo que la genética espiritual de este pueblo contenía. Esta gente habían sido marcados para ser cabeza de naciones. Habían sido marcados para penetrar culturas, lugares, para estar dentro de escenarios complejos y difíciles. Pero cuando ellos llegaran, las cosas serían diferentes, porque ellos portaban algo que ninguna nación pagana, ningún gobierno impío podía tener, que era el favor y la gracia de Dios, porque habían sido llamados y elegidos por el Señor. Por lo tanto, de primera mano parece ser que esto todo se está echando a perder, cuando de repente Dios levanta a un rey llamado Ciro y este decreta que algunos judíos podían regresar en un periodo de 100 años. Diga conmigo 100 años. Diga conmigo en 3 etapas. Y esto es importante porque a veces creemos que el evangelio es una fórmula mágica que me saca de un problema de la noche a la mañana. A Dios le ha placido madurarnos a través de propósitos, no a través de eventos. Lo voy a repetir. Hay gente que piensa que la transformación de la vida espiritual se da en una convención como esta. No, aquí se sembraron semillas. El pastor Frankie, el apóstol Edwin, mi persona, hemos venido a regar, quizás ni a sembrar nada, a regar lo que ya Dios ha venido haciendo en ustedes y en su espíritu, porque al fin y al cabo uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento quien lo da es el Señor. Por lo tanto, Dios nos lleva a través de etapas, a través de procesos, nos lleva a través de diferentes experiencias y escenarios que nos colocan una vez más en el lugar que siempre debimos de haber estado. ¿A quién se le ocurriría llamar a un rey impío para ser levantado en un momento estratégico de la historia, para causar que judíos regresaran y pudieran hacer lo que Dios siempre había querido que sucediese? Alguien aquí va a ser sorprendido, porque tu bendición quizás no viene amarrada con el cristiano que vive más abajo de ti, sino quizás con el impío más perverso de tu ciudad. Alguien aquí debería de estar más feliz, porque si Dios tiene que usar al diablo para abrir la puerta que se ha cerrado, Dios es capaz de hacerlo. Alguien aquí va a ser sorprendido. Si Dios levantó a un Ciro, definitivamente puede levantar lo que tenga que levantar para que su pueblo pueda cumplir con su propósito y misión. Por lo tanto, a mí no me sorprende que esta casa va a ser sorprendida con cosas que no se imaginaban. Van a venir gente, va a venir cosas, van a suceder cosas y tendrán experiencias que ustedes digan: wow, esto no se parece a nada a lo que nosotros habíamos esperado. Bienvenido al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer algo, Él no va a consultar con nuestra experiencia y nuestra fórmula. Él lo va a hacer con quien le dé la gana, cuando le dé la gana, porque le da la gana. Y si tiene que usar a quien menos a ti te gusta, lo va a usar, porque al fin y al cabo lo que Dios va a hacer no lo tiene que consultar con nadie. Ajá, le dio con llamar a Ciro y después se le ocurre llamarlo siervo mío. Me encanta, ¿no? Porque a veces nosotros le ponemos estereotipos a la gente y Dios puede tener una opinión distinta de aquel que ya usted le tiene un estereotipo. Por eso a Dios le place en muchas ocasiones usar la gente menos calificada, para que nadie se pueda gloriar de que Dios lo hizo porque ellos podían. Hay veces que Dios le place hacer cosas que están totalmente fuera de nuestra cartilla, están fuera de nuestra experiencia. A Dios se le ocurre traer 3 sabios para financiar el ministerio de Cristo. Mire qué ocurrencia. A Dios se le
le ocurre meter 3 muchachos dentro de un horno para parecérsele como el cuarto hombre, para que el rey que está en poder los colocara en segundo mando? Alguien aquí debería estar más contento y debería de saber que Dios no se va a sujetar a las fórmulas evangélicas para hacer lo que tenga que hacer. Dios va a hacer lo que quiera hacer. Es más, en el 2014 Dios te va a sorprender con cosas que jamás te habías imaginado. Dice el texto entonces que Dios levantó a Ciro. Dios levantó a Ciro. Y Ciro causa que algunos judíos regresen. Su regreso les dio la oportunidad de ver lo que había pasado. Y lo que había pasado era que la ciudad estaba desolada y estaba en ruinas. Es de ahí entonces que el libro de Nehemías lo toma y nos hace un recuento de lo que este hombre hizo cuando hizo una pregunta. Qué interesante, que usted no lee en el libro de Nehemías y habló Dios a Nehemías diciéndole. Tampoco va a leer que en el libro de Nehemías dice, y Dios le dio una visión a Nehemías para que hiciera. Tampoco se va a encontrar que Dios envió un profeta para que Nehemías fuera confrontado con la situación. No va a encontrar ninguna de esas cosas. Por eso es que en el espíritu uno no puede patentizar cosas que Dios ha hecho antes, porque cuando usted cree que Dios lo va a hacer de una manera, lo sorprende totalmente haciéndolo de otra forma. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Nehemías no tiene de esas experiencias de nosotros. Es que yo estaba llorando y de repente el cielo se abrió y vino un ángel con una capa blanca y una varita y me tocó la boca y me dijo, habla, hijo mío. No, él no vino con nada de eso. Él lo que hizo fue una pregunta. Diga conmigo, una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cómo están mis hermanos y cómo está Jerusalén? No tuvo una de esas cosas extraordinarias que a veces a Dios le place hacer. No, él no tuvo experiencia de zarza, él no tuvo experiencia de Damasco. Él lo que hizo fue una pregunta. Diga conmigo, una pregunta. Es una pregunta pertinente para la iglesia del siglo XXI. Es una pregunta que se hizo en aquel tiempo y que se debe de hacer en este tiempo. La pregunta debería ser, ¿cómo está Bucaramanga? ¿Cómo está la ciudad donde Dios nos ha traído a poseer? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los empresarios de Bucaramanga? ¿Cómo están los matrimonios de Bucaramanga? Yo quiero provocar que hoy en tu espíritu nazca preguntas del cielo, porque son en las preguntas que hacemos que Dios nos va a dar respuesta. Es en medio de las preguntas que nosotros hagamos que Dios va a establecer pautas para nuestra próxima jornada en Él. Nehemías hizo una pregunta, pero no solamente hizo una pregunta, sino que activó un plan de trabajo. Diga conmigo, activó un plan de trabajo. El plan de trabajo de Nehemías está compuesto por 5 partes. Cuando usted lo nota en todos los capítulos del libro de Nehemías, descubre que él fue ejerciendo y ejecutando la implementación estratégica que se requería para poder terminar la construcción de la muralla que había sido derribada. 5 cosas que Nehemías hace de inmediato cuando se acerca a aquel proyecto. Número 1, recargó los recursos. Diga conmigo, recargó los recursos. El hombre no fue allí con una idea de estas locas, sino que él fue allí con una estrategia. Diga conmigo, una estrategia. Esta estrategia requería que él primero recargara recursos, porque si uno no tiene las herramientas del trabajo, definitivamente tendrá dificultades para implementarlo. Por eso es que Cristo decía que hombre que sale a una batalla no cuenta primero bien su ejército. No vaya a ser que cuando llegue al campo se encuentre que no tiene suficientes soldados. Y que hombre que comienza a hacer una torre no cuenta primero los materiales que tiene. ¿Cuál es la sabiduría del texto? Es que cuando usted va a iniciar algo, lo primero que usted tiene que hacer es recargar los recursos. Nosotros los evangélicos no, nosotros nos lanzamos por fe y después que estamos en el rollo metido, Señor, ayúdame, que yo no sabía que esto era así. Porque no hemos entendido ese asunto de que vivir por fe. Entonces, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Jesús?
Jesús no dijo voy para la cruz. Primero hizo que recargó sus recursos, armó el equipo de 12. ¿Qué hizo Pablo? Colosenses capítulo 3. Él no empezó a predicar allí como un loco, no. Él armó un equipo apostólico, porque el equipo apostólico era el que facilitaría el trabajo que él tenía que hacer en todo Asia y en todo ese continente. Por lo tanto, Nehemías una vez más nos muestra qué es lo que debe de suceder cuando nos vamos a lanzar a la ejecución de algo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto no nos debe de extrañar, porque el mismo Dios en la creación nos enseña que antes de colocar a Adán en el huerto, él primero creó todo el hábitat donde Adán iba a existir. En otras palabras, él creó el recurso para que cuando su hombre fuera posicionado allí, él no necesitara nada para cumplir con la misión que Dios le había dado. Y esto es poderoso, porque antes de que Adán llegara al huerto, ya Dios le había hablado al huerto para que le supliera a Adán todo lo que iba a necesitar. Yo tengo noticias para alguien aquí. Lo que Dios dice que se haga, usted y yo lo que tenemos es que saber dónde Dios nos coloca, nos llama, nos prepara, ser estratégicos y sabios en la implementación de los principios de la palabra, para que cuando usted sepa así, esté allí, no solamente usted sepa que está en el lugar correcto, sino que el lugar sepa que usted es la persona correcta para ese lugar. Alguien aquí me estará entendiendo. En otras palabras, el jardín sabía que Adán había llegado, pero Adán también sabía que estaba colocado en el lugar donde Dios lo había posicionado. Por eso yo declaro que Bucaramanga tiene que soltar los recursos que están amarrados para que esta casa pueda cumplir con la visión que Dios le ha establecido para este tiempo. Lo primero que hizo fue que recargó recursos. Segundo, analizó la necesidad. Él no se tiró allí usted sabe, a lo loco. No. El hombre hizo una evaluación de necesidades. Estratégico, ¿no? Se levantó por la mañana, él fue a ver qué era lo que estaba sucediendo, él evaluó qué era lo que necesitaba, sabía que no podía salir sin una carta del rey, sabía que necesitaba entrar por la puerta correcta para evitar complicaciones en el camino. Nosotros a veces no, nosotros nos lanzamos y después que vamos a evaluar las cosas. Por eso la planificación estratégica es un principio fundamental del reino. Cuando usted nota la escritura, descubre que aún hasta las hormigas nos enseñan a planificar. Mira la hormiga y sé sabio, donde no teniendo capitán, ella recoge su alimento en el verano, para que cuando venga el invierno ella tiene suficiente alimentación. Nos dice la escritura, mira el conejo, mira la araña, mira cómo estos pequeños animales, que son de los más pequeños de la tierra, pero de los más sabios que hay en el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está indicando? Que como creyentes debemos ser sabios, y cuando nos vamos a lanzar a situaciones donde Dios nos está posicionando a hacer cosas mayores y grandes, debemos de evaluar la necesidad que tengo, que no tengo, que me falta, que tengo que traer, a quién tengo que entrenar, cuáles son las cosas que voy a requerir para poder establecer esto que Dios ha dicho. Tercero, también Nehemías reclutó personal. Él no se fue solo, el hombre fue estratégico. Él sabía que iba a necesitar gente a su alrededor que hicieran el trabajo para el cual ellos habían sido preparados y habían sido comisionados a hacer. Él reclutó su personal, en otras palabras, armó su equipo de trabajo. Cuarto, inspiró la confianza. El hombre fue un modelo de inspiración. Aun cuando tenía dificultades por todos lados, Nehemías inspiró al pueblo a terminar lo que se había comenzado. Y por último, Nehemías supo manejar la oposición. Qué importante, ¿no? Porque hay veces que cuando este principio lo desconocemos, nos concentramos en apagar todos los fuegos que se presentan. Y hay creyentes que parece que su llamado es apagar fueguitos. Y aquel habló de él y allá tiene un conflicto con alguien. Y aquí alguien dijo algo y también están molestos. Cuando usted entiende este principio, usted empieza a escoger sus batallas.
Usted no puede estar peleando con todo el mundo, usted no puede estar en resentimiento con todo el mundo. Miren, señores, no hay razón para pelear por algo o con alguien si no hay una recompensa en aquello que yo voy a hacer. En otras palabras, si lo que yo estoy enfrentando no tiene una recompensa para mí, yo lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque problema es lo que más habrá. Siempre habrán situaciones, siempre habrán los que critican, siempre habrán los que se quejan, siempre habrán los que dicen que voy y luego no aparecen. Luego siempre estarán aquellos que dijeron yo doy y después los retienen. Siempre habrá todo tipo de situación cuando usted inicia a hacer algo para Dios. Pero si usted no sabe manejar eso, se va a encontrar tratando de resolver todos esos problemas a la misma vez. Nehemías sabía que cuando Dios puso en su corazón, él hizo la pregunta, inició un proyecto, se iban a levantar, y ahorita lo vamos a ver, los tipos de problemas que se levantan. Lo que él sabía era que había que manejarlos correctamente para poder terminar lo que se había iniciado. Nehemías entonces nos enseña varias cosas que quiero mostrarlas a manera de observación. Número uno, vemos en Nehemías un tremendo don de administración. Nehemías movilizó 44 grupos separados para reconstruir la muralla, y esto fue resultado del estudio de necesidades. Si yo no sé lo que necesito, ¿cómo lo voy a traer o lo voy a incorporar? ¿Cómo será? Segunda cosa que nos enseña Nehemías es que el capítulo 3 nos habla de cómo gente trabajando junta logra más que uno tratando de hacerlo todo. ¿Cómo es posible que muchos pueden lograr más que uno? Por eso cuando leemos el capítulo 3 encontramos 28 declaraciones que dicen y trabajaron juntos. Diga conmigo, y trabajaron juntos. ¿Cuál es el principio aquí? Que cada hijo de Camino a la Libertad debe de participar en algún ministerio, porque todos tienen un trabajo que hacer. Yo creía que usted iba a decir un amén con más fuerza. Quizás si le hubiera dicho Dios lo va a hacer rico, esto se hubiera caído del grito. Pero si le digo que todos deberían de estar haciendo algo, la gente lo piensa dos veces. El principio es claro, y es que todos juntos podemos más que solo unos pocos. Lo voy a repetir. Todos juntos podemos más que solo unos pocos. Si nosotros logramos activarnos en los dones, talentos y habilidades que Dios ha traído a esta casa a través de tu vida, entonces vamos a poder hacer cosas que humanamente serían imposibles, que humanamente sería casi un suicidio uno o dos personas tratarlo de hacer. Pero Dios no te trajo aquí solamente a escuchar buenos mensajes. Dios te trajo aquí para que seas parte de la edificación de lo que Dios quiere establecer. Alguien aquí debería de estar más contento. Hay gente que dice, pastor, es que yo me estoy restaurando, y uno le pregunta, ¿y cuánto llevas en restauración? Llevo como 15 años, mi amor. Hay un momento donde la restauración se tiene que parar para poder activarte en aquello que deberías de estar haciendo. Tú no puedes estar aquí escuchando mensaje tras domingo, domingo tras domingo, diciéndole amén a todo lo que dicen, y cuando te vas no hay compromiso con la visión de la casa. Tiene que llegar en el 2014 la activación de tu vida. Si tú eres un hijo de la casa, Dios te trajo para que seas parte de lo que hay que hacer en esta temporada. Ay. Ajá. Todos es mejor que uno. Oiga bien, todos es mejor que uno. Nehemías estableció con este principio que el propósito del trabajo era el cumplimiento del propósito de Dios. Porque él no solo estaba reconstruyendo una muralla, él estaba contribuyendo al eterno propósito de Dios. Lo que nosotros tenemos que Nehemías no tuvo, es que nosotros podemos mirar a la historia e interpretarla. Lo menos que Nehemías se imaginaba es que él era parte de una coyuntura.
que en el momento parecía que era una simple reconstrucción de muralla, y era dándole continuidad al eterno propósito de Dios. Esta casa está envuelta y estará echándole mano a un proyecto que va más allá de su capacidad, de su experiencia, de sus recursos, de las cosas que quizás han podido lograr hasta ahora. Quizás en el momento lo que parece que estamos haciendo en esto, pero 40 años al frente, alguien se parará en la historia y mirará hacia atrás y dirá: aquella gente de Camino a la Libertad no sabían que lo que estaban haciendo trajo salvación a gobernantes, trajo salvación a mis hijos, trajo salvación a los hijos de mis hijos. Alguien aquí debería de saber que lo que aquí está sucediendo y lo que aquí sucederá va mucho más allá de usted en el momento. Usted y yo somos parte del relevo que Dios ha preparado para las futuras generaciones. Nehemías nos enseña que hay veces que uno ni sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Sin embargo, está en una coyuntura del eterno propósito de Dios. Por eso, cuando a la iglesia se le confía cosas mayores, deberíamos de prestarle atención. Uno no solamente está sirviendo en un ministerio por servir. Usted está colaborando en la edificación de la iglesia de Cristo para la manifestación de la gracia de Dios a las naciones. Cada vez que usted entra a uno de esos salones de niños, aunque a veces te quieren sacar por las puertas, aunque a veces sales de ahí un poquito todo nervioso, pero allí tú puedes estar formando los próximos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quizás Dios te permite tener en tu mano el próximo Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Alguien aquí me estará entendiendo. Quizás a quien tú tengas en ese nursery, en esa guardería, en ese salón de 8 a 9 años, en ese salón de jóvenes donde a veces no le prestan ni atención, será el hombre y la mujer que marcarán las futuras generaciones con la palabra del reino de Dios. A saber que lo que Dios te está permitiendo hacer hoy será, y parece complejo, pero Dios allí te está formando. Dios allí está haciendo cosas maravillosas. Dios allí está haciendo cosas extraordinarias. Siempre me ha gustado la historia de Lutero, porque Lutero, cada vez que terminaba de darle una clase a sus estudiantes, dice que se paraba en la puerta de su salón y se postraba delante de ellos. Y alguien le dijo: Lutero, ¿por qué tú te postras delante de tus estudiantes? Y él le dice: porque yo no sé si estoy saludando al próximo reformador del mundo. Yo no sé quién tú tienes hoy por delante. Yo no sé los problemas que tú estás teniendo. Muchos de ustedes llegan a la clase bíblica para enseñar a los niños con necesidades económicas, con crisis matrimoniales, y quizás tú dices: esto no vale la pena. ¿Para qué seguir haciendo esto? Si al fin y al cabo yo estoy dando y no veo ningún retorno a cambio. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Dios te puso ahí porque hay un propósito para el cual Él te estableció. Esa clase quizás ahora no está teniendo el fruto que quiere, pero es la semilla que ellos necesitan para este tiempo. Es lo que Dios quiere que ellos escuchen de parte tuya. Por eso Nehemías nos enseña que cuando tú estás haciendo algo, no lo estás haciendo por hacerlo. Estás haciéndolo porque eres parte de los colaboradores que están edificando la iglesia del Señor a través de las generaciones. Nehemías también nos enseña que el propósito de todo creyente es glorificar a Dios por medio de sus dones y talentos para que Cristo sea formado y expresado en su iglesia. Escuche bien. Dios no te salvó para convertirte en un espectador de su propósito, sino en un colaborador de su obra. Y para eso te ha dado dones. Para eso te ha dado habilidades. La belleza de la iglesia de Cristo, y quizás no ha sido nuestra historia evangélica, porque nuestra historia evangélica está más compuesta por personalidades que por los santos. Hablamos más de los grandes que del cuerpo.
Hablamos más de los que tienen plataforma y de los que pueden mesmerizar a la gente con sus capacidades que el santo que lleva 40 años de servicio y nadie lo ha aplaudido. A mí me parece que en aquellos días vendrá la recompensa y seremos sorprendidos en muchas ocasiones. Quizás no se salude con pompas y platillos en aquella gran parada cuando lleguemos delante del Señor, al que usted tanto aplaudía en la televisión, sino a quien Dios esté llamando es al que menos la gente conocía, pero su corazón estaba en lo que estaba haciendo para el Señor y su propósito. Una de las bellezas de la iglesia del Señor es que aquí nadie es más importante que nadie. Y la diferencia que puede existir no está marcada en quienes somos, sino en lo que hacemos. Y la belleza de la iglesia del Señor es que Dios no nos llama por lo que hacemos, sino por quienes somos. Por lo tanto, la diferencia entre usted y yo, querido hermano, no es en quienes somos, es en lo que hacemos. Para Dios no hay tal cosa como que el apóstol es más importante que el que trabaja en la guardería. Esos son rollos evangélicos. Eso no es bíblico. Porque delante de Dios los dos tienen la misma naturaleza, pero no tienen la misma función. Por eso es que en el Nuevo Testamento, y yo estoy preocupado con esto, porque lo que hoy llamamos honra está rayando en idolatría. Está en el borde de la idolatría. En el Nuevo Testamento, la honra es un aspecto mutuo. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que crea al otro como superior a sí mismo. Dígale eso a alguno de los apóstoles hoy, donde creen que son ellos más que los santos, donde parece ser que si nos sujetamos no podemos cuestionar, no podemos hablar, como si fuéramos robots, que lo que estamos haciendo es lo que cualquiera nos dice que debemos de hacer. ¿O acaso Cristo no te dio una mente, no te dio capacidad, ¿O acaso no llevas el mismo Espíritu de Dios? ¿O acaso no está Cristo también en ti, formándose a la estatura de ese varón perfecto a quien Él quiere llevar en la iglesia? ¿O acaso no somos gente con capacidad? Estás rayando en la idolatría. Por eso muchos se apropian de que si uno se va para otra iglesia hay que maldecirlo porque nos dejó. Espiritismo evangélico, brujería y hechicería. A nombre del Señor, a ti nadie te puede maldecir. Y hay lugares donde tú te tenías que ir porque tu vida estaba estancada, estaba muriendo. Si te quedas allí jamás ibas a surgir. Dios te trae a lugares donde la vida de Cristo se te mete por dentro, no la religiosidad, y empiezas a ver cosas que no habías visto, a entender cosas que no habías entendido. Yo he venido a declarar que cualquiera que ha puesto una maldición sobre tu vida en este momento es absorbida por la bendición que en tu vida está. Ajá. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Está rayando. Están rayando. Rayando en la idolatría. Pablo en capítulo 5 del libro de los Efesios dice: sujetaos los unos a los otros. Y ahí no excluye ni al pastor, ni a los profetas, ni al evangelista, ni a los maestros. ¿Qué es entonces lo que yo honro? ¿Una posición o una gracia? ¿Qué honro? ¿A un hombre o al Cristo en el hombre? Nosotros salimos del catolicismo, pero le pusimos nuevos términos y es el catolicismo evangélico. Pero la iglesia del siglo XXI tiene que ser libertada. Si vamos a
penetrar y a conquistar y vamos a transformar nuestras ciudades, nosotros no podemos seguir dependiendo de lo que alguien me dice. Cada cual aquí tiene dones, talentos, habilidades. Dios te ha traído a esta casa, no es para que estés ahí toda la vida escuchando predicaciones, es para que actives ese don y esa gracia, le pongas la mano al arado y tengas que decir: ¿para qué soy bueno? ¿Para qué yo puedo servir? ¿A dónde me necesitan en esta casa? Yo tengo esta experiencia, yo tengo esta capacidad, yo tengo estos dones, estos talentos, estas habilidades. Yo estoy aquí porque estoy preparado y listo para ser parte de la construcción de lo que Dios está haciendo a través del camino a la libertad. Ajá. La belleza del ministerio del Nuevo Testamento es que nadie aquí se la sabe toda, nadie aquí las tiene todas, nadie aquí lo puede hacer todo. Todos somos mejor que uno. Es cada vez que nos unimos, que estamos entrelazados, que sabemos que yo honro al hombre de Dios, pero también el hombre de Dios tiene que honrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la diferencia no está en quienes somos, sino en lo que hacemos. Por lo tanto, lo que el hombre de Dios carga, también lo carga el santo que se convirtió ayer, que es el mismo Cristo formándose. La diferencia está en la experiencia, está en la madurez, está en lo que hemos caminado. Pero cuando Dios nos mira, Él no nos mira por el título que te lleva. Por eso cuando habla contigo no te dice pastor fulano, no. Él te dice hijo mío, Él te dice hijo mío, Él te dice hija mía. Alguien aquí me está entendiendo. Tu título no es lo que determina quién tú eres. Lo que determina quién tú eres es quien tú llevas por dentro. Y al que tú llevas por dentro dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a... Por lo tanto, papá, bájate de ese caballo. Y esto es importante, porque hay muchos jóvenes que se están formando, que ven todo esto. Uy, cuando a mí me invitan en las naciones. Uy, ¿cómo será si yo estuviera en esa cartelera de predicaciones? ¿Me explico? Y creen que eso es el ministerio. Estar en un afiche, que la gente conozca de ti. Quien tiene que conocer de ti es aquel que te llamó. Por lo tanto, tú no estás empujando y haciendo cosas para posicionarte tú mismo. Que sea Dios el que te abra la puerta. Que sea Dios el que te posicione. Que sea Dios el que te ubique. Alguien aquí debe de saber que Dios sí te llamó, pero tienes que pasar por el proceso de madurez, de entrenamiento, de preparación. La Biblia dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró una semilla y se fue, y la semilla creció sin que él sepa cómo. Y primero dio espiga y luego grano en la espiga hasta que estaba listo para poder recoger la cosecha. Hay cosas en tu vida que no se están viendo todavía, pero ya la espiguita está saliendo. Ya la espiguita está saliendo. Es cuestión de tiempo donde vamos a ver la semilla, pero es cuestión de tiempo donde hay cosecha, donde ese don va a fructificar, esa gracia va a bendecir a otro. Al principio quizás nadie te ve, pero es mejor entrenamiento privado que aplauso público que me daña el corazón. Alguien aquí debería de saber que Dios te va a colocar en escenario donde nadie te va a reconocer, pero allí tu don está haciendo su trabajo. Por lo tanto, Nehemías nos enseña que cuando todos nos unimos y colocamos lo que Dios nos ha dado, podemos hacer cosas que jamás nos habíamos imaginado. El libro es impresionante, porque el libro nos muestra las etapas, diga conmigo las etapas, de cómo se inician proyectos en Dios. El capítulo 3 es uno de esos capítulos, y no puedo predicar de todo el libro porque nos saldríamos. Lo que quiero que vean son algunos principios importantes de este libro, especialmente de este capítulo. Note que el capítulo 3 comienza con la edificación de la puerta de las ovejas. Esto no era casualidad. Esta puerta proveía el acceso al templo de aquellos tiempos, y se le dio este nombre porque las ovejas entraban por esa puerta para ser sacrificadas. Aquello era
tipológico. Diga conmigo, tipológico. Usted y yo sabemos que hay un templo que no es hecho con manos humanas. Es un templo que está compuesto por piedras vivas. Diga conmigo, piedras vivas. Y esas piedras vivas no son de cemento, piedra y arena. Esas piedras vivas están sentadas escuchándome. Cuando nosotros iniciamos nuestra construcción, apóstol, en Orlando, Pastor Frankie sabe de esa historia. Establecimos un lema. Y el lema era: construyamos el edificio sin destruir la iglesia. Porque lo que vamos a construir no es una iglesia. La iglesia va a construir un edificio. Si esto no lo entendemos, podremos confundir piedra, arena y cemento por piedras vivas. Y Cristo no murió por piedra, arena y cemento. Cristo murió por piedras. Esas piedras vivas están siendo colocadas en ese edificio espiritual. Por eso, en relación a Dios, Él ya ha construido el edificio que anhela. Ahora lo que nosotros vamos a construir es el que necesitamos. Porque uno puede gastar millones de dólares en un extraordinario edificio y Dios decir: qué bonito. Pero lo que a mí más me gusta no es lo que ustedes hicieron afuera, es lo que se congrega adentro. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Por lo tanto, cuando yo tengo mi perspectiva correcta y mi fundamento claro, yo sé entonces que lo que yo estoy haciendo no es porque Dios lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Ustedes creen que Dios necesita un edificio cuando ya tiene uno? Por eso los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Edifican, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, para que no seamos llevados de cualquier viento de doctrina, sino que seamos edificados en amor, que seamos establecidos en amor. Por eso, cuando usted sabe cómo esto trabaja, usted va a poder colaborar el 100% y a la misma vez sabiendo eso es un edificio. Esas son facilidades, esos son medios que Dios nos permite para que podamos darle continuidad, para que seamos mayordomos responsables, para que en vez de tener lugares incómodos donde ya no podemos seguir expandiéndonos, podamos tener capacidad de expansión y podamos hacer trabajos mucho más efectivos. Alguien aquí debe de saber que esa iglesia está siendo edificada dentro de ese edificio y que el don que Dios te ha dado es parte de la edificación que Dios está haciendo para colocarte en el lugar correcto. Porque no todos pueden ser piso, y no todos pueden ser techo, y no todos pueden ser columnas. Pero tú debes de estar ubicado, edificado y colocado en el lugar para el cual Dios te preparó en esa casa. Por eso el mayor problema de nosotros, la iglesia, no es que la gente es mala, es que a veces está mal ubicada. Especialmente si uno arrastra todavía esta mentalidad que todo el mundo debe estar haciendo lo mismo. ¿Me explico? No, hay que salir porque hay que predicar el evangelio a todas las criaturas. Y hay que salir por las calles. Y el que no vaya, pobrecito de él. Ese es un carnal, no es espiritual. ¿Por qué? Porque pensamos que todo el mundo tiene la misma pasión. Señores, pero esa misma gente evangelística, usted los llama a meterse en un salón de niños y dicen: no, el Señor no me llamó a eso. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque los dones son distintos. Diga conmigo, los dones son distintos. Ahora le voy a dar una clave para que usted pueda resolver asuntos. Yo no sé si lo hice el año pasado. Si lo hice, me lo recuerda. Cada don interpreta un problema de una manera diferente. Cada don. Por eso este asunto de trabajar en equipo es más difícil de lo que parece.
Cada don opera en una gracia. Cada gracia tiene una perspectiva diferente de lo que hay que hacer. Consígame en algo que yo pueda usar, una agua cerrada, esa botella, si es posible, por favor, me la facilitan. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que cuando usted está siendo edificado como iglesia, usted va a encontrar situaciones, usted va a encontrar problemas, usted va a encontrar dificultades, usted va a encontrar cosas incompletas, va a encontrar cosas que no están bien. Cómo usted maneje lo que está viendo y cómo interprete lo que está sucediendo determinará cómo es que esa iglesia operará en salud. Porque no es lo mismo ser grande que estar saludable. Uno puede pesar 300 libras y puede ser un enfermo, y puede pesar 150 libras y estar saludable. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Tamaño no significa salud espiritual. La salud espiritual es resultado de que el cuerpo está bien coordinado, está bien unido, está fortalecido en el espíritu, y cada cual está haciendo la función para el cual Cristo lo salvó en el cuerpo. Por eso es que esta uña no le puede decir a esta mano: no te necesito. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿O acaso podré el oído decirle a la boca: no te necesito? ¿Qué es lo que sucede cuando a veces enfrentamos cosas y no sabemos manejar? Que cada uno de nosotros, por cuanto hemos sido dados o hemos sido impartidos con un don, según Pedro 4:10, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que has recibido. Por lo menos aquí, cada persona que me está escuchando, y todos los que están en la radio, y todos los que me están viendo por el video o me verán por el video, cada uno tiene por lo menos un don. Diga conmigo: un don. Ese don activa en ti percepciones, interpretaciones y respuestas. Por eso, si esta botella se cae y aquí hubiese una cantidad de dones, por ejemplo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el don de misericordia, el don de servicio, el don de discernimiento, cada uno vería esa caída de una manera distinta. El apóstol diría: es que no tenía fundamento. El profeta diría: yo se los dije que la botella se iba a caer. El evangelista diría: esa botella hay que levantarla para que sepa que no debe de estar en el piso. El pastor decía: hay que visitar la botella porque se nos va a ir de la caja. El maestro diría: vamos a hacer un currículum para que la gente que maneja botella sepan cómo se hace y evitar que las botellas se caigan. El que tiene el don de misericordia diría: pobrecita botella, ¿cómo fue posible que se cayó? El que tuviera el don de servicio dice: vamos a levantar la botella. El que tuviera el don de discernimiento decía: yo percibía que la botella se iba a caer. Es la misma botella, pero cada uno tiene una interpretación diferente. Así sucede en la iglesia. Cada persona, por eso, si no sabemos resolver nuestros problemas internos, vamos siempre a tener diferencias, dificultades, interrupciones en el avanzar. Por eso yo declaro en el nombre del Señor que hay una gran diferencia en ser un miembro de iglesia y ser un hijo de la familia. El hijo de la familia usa su don para la edificación, pero el miembro usa su interpretación para traer división. Por eso uno no puede creer que están todos los que son y son todos los que están. Hay gente que Dios va a tener que trabajar con ellos, porque si no rompen la manera que interpretan las cosas, ellos sí dicen: si no lo hacen como yo quiero, no se va a hacer. Bienvenido a la iglesia de Cristo, donde la diversidad es el regalo número uno que Dios le ha hecho a sus hijos. Hacemos lo mismo, pero no lo hacemos de la misma manera. Por lo tanto, Nehemías nos enseña que cuando nosotros nos unimos a trabajar, lo primero que hay que restaurar es por donde las ovejas entran, representativo y tipo de la muerte de Cristo, que es la responsable de mi unión con Él. Es más importante quién yo soy en Dios que lo que yo hago para Dios.
Es más importante la naturaleza que recibo que el trabajo que hago. Por lo tanto, era imprescindible que la puerta de las ovejas fuera restaurada, porque por ahí es que se comienza en la reconstrucción, en tener y saber cuál es nuestra unión con Cristo. Ahora permítame empezar a cerrar esto, porque hay 6 principios que Nehemías nos enseña. Número 1, cuando vemos el verso 1, vayan ahí otra vez a Nehemías capítulo 3. Qué bueno que el nuevo edificio va a tener un aire acondicionado que congela. Cuando vuelva a ese edificio vengo con un jacket bien fuerte de invierno. Oye, pastor. 1, principio 1, diga conmigo principio 1. Los líderes establecen el ejemplo. Los líderes establecen el ejemplo. Note cómo dice el verso. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes, ¿qué dice? Trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Que el sumo sacerdote estuvo dispuesto a trabajar. No se quedó en su oficio sagrado con sus túnicas, oro y perlas preciosas. Y esto es un modelo de líderes que están comprometidos con la visión de una casa, y son ellos los que establecen el modelo. Por eso los líderes de esta casa deben de ser los que marcan el modelo. Usted no debe de ser una carga al liderazgo de la casa. Usted debe ser un modelo para los santos en la iglesia. Usted es quien primero debe de llegar. Usted es quien primero debe de estar presente. Cuando se pida, usted es el primero que debe de dar. ¿Por qué? Porque usted es un líder y tiene responsabilidades superiores, y esa responsabilidad lo establece como alguien que debe de impartirle a otros cómo es que se hace. Hay un dicho que dice: la gente aprende más por lo que ve que por lo que oye. Usted le puede estar hablando a la gente qué hacer y tendrán dificultades en entenderlo, pero si la gente lo ve a usted como líder haciéndolo, la gente lo va a comprender rápido. Por lo tanto, aquí se nos dice que el sumo sacerdote, hablando del liderazgo cabeza, hablando del liderazgo que está por delante de la congregación, son el modelo para que la gente pueda apropiarse de lo que hay que hacer. En esta casa yo desconozco cuál es la estructura gubernamental apostólica, pero vamos a usar el modelo del Nuevo Testamento. Los ancianos, los diáconos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los líderes ministeriales, los líderes de apoyo, los líderes que están a cargo de diferentes departamentos y funciones, todos deberían de estar al unísono, marcados como un rayo láser. Ciertamente puede haber diferencia de criterio, pero no puede haber diferencia en la visión, porque donde quiera que hay 2 visiones, hay división. Es una sola visión, es un solo camino, aunque haya variedad de opiniones. El trabajo lo vamos a hacer como si fuéramos uno solo. Por lo tanto, Nehemías nos enseña que los líderes marcan el modelo. Y aunque bien es cierto que Eliasib no termina como comenzó, también es cierto que en el reino no es tan importante cómo usted comienza, sino cómo termina. Por lo tanto, si en el camino has tenido dificultades, si en el camino te han lastimado, si en el camino tuviste problemas, si en el camino fuiste desilusionado, si en el camino te encontraste con cosas que no te imaginabas que iban a suceder en la iglesia del Señor. Usted ha escuchado gente que dice: uy, eso lo hacen en la iglesia, uy, lo que usted no se ha enterado todavía. Esto está compuesto por gente en construcción. Y quizás usted ha avanzado un poquito más que otro, pero todavía un montón de cosas en usted que necesitan trabajo, ¿sí o no? Seguramente que sí. La mayoría de las cosas que necesitan trabajo la gente no lo sabe. Por eso cuando estamos juntos trabajando es que podemos conocer entonces nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras virtudes. Pero ahí es donde el Espíritu de Dios está trabajando. Porque si a alguien Dios va a usar para madurarte, óyeme bien, son a los hermanos de la iglesia. ¿No lo ha notado? La gente es más complicada que otra cosa, ¿no? Entonces Nehemías nos enseña que los líderes establecen el modelo. 2, Dios usa toda clase de personas. Mira el verso 8 de ese capítulo.
Dice, Uzía el hijo de Jeraías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla. Y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. ¿Qué es lo que nos establece eso? Que Dios usa toda clase de personas. Note cómo dice perfumista. Note cómo dice el texto platero. En otras palabras, no todos eran carpinteros, no todos eran albañiles, no todos eran ingenieros civiles, no todos sabían medir, pero todos podían hacer algo. Aquí no todos serán maestros, aquí no todos serán predicadores, aquí no todos serán apóstoles, aquí no todos serán músicos, pero sí todos podemos estar haciendo algo según la gracia que Dios nos ha dado para colaborar en esta construcción de la muralla. Nehemías usó todo tipo de personas. Los usó con diferentes experiencias, con diferentes habilidades. Los dirigentes y sacerdotes trabajaban juntos con el pueblo, aunque algunos vivían, oiga esto, a 10 y 15 millas de separado, pero todos podían estar haciendo algo. Tercer principio, alguna gente no va a trabajar. Está en el verso 5. Si bien es cierto que todos pueden estar haciendo algo, también es cierto que no todos estarán trabajando. Mira lo que dice el verso 5 de ese capítulo 3. Dice: los de Tecoa, diga los de Tecoa, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Siempre habrá alguien que no quiere trabajar. Siempre. La mayoría trabaja, pero algunos no asumen responsabilidad. Esa gente de Tecoa estaban a 11 millas. ¿Cuántos kilómetros más o menos sería eso? 7. 11 millas. 17 kilómetros. Cuando usted lee ahí, los de Tecoa, está diciendo, gente a 17 kilómetros de distancia estaban viniendo a reconstruir la muralla. Es lo que está diciendo. Tremendo, ¿no? Que hay gente que vive más lejos y llega más temprano, y el que vive de la esquina llega después devocional. Qué interesante, ¿no? O sea, los de Tecoa vienen de más lejos. Vienen de más lejos, llegan temprano, trabajan en lo que hay que trabajar, se van último, y los que vienen de la esquina llegan tarde y son los primeros que se van. Qué interesante, que no todos trabajarán. Y es una decisión que uno tiene que hacer. ¿Qué papel juego yo en este asunto? ¿A qué quiero? ¿Dónde quiero yo estar ubicado para poder establecer lo que Dios quiere impartir a través de mí? A mí siempre me ha sorprendido, creo que acá en Colombia no pasa, pero la gente nunca llega tarde al trabajo. Pero qué difícil es que lleguen temprano a la reunión de los santos. Yo sé que acá no pasa, ¿no? Eso, yo estoy hablando de otros lugares, de gente que va a escuchar esto. Por el otro lado, la gente trabaja en sus trabajos regulares. Yo nunca he visto un jefe que diga, no se te olvide que mañana tenemos que volver otra vez. Sin embargo, aquí uno le da anuncios por aquí, anuncios por allá, le hace papeletas, le hace pancartas, se lo pone a todos lados, y cuando se termina la reunión la gente dice, ¿mañana hay que volver? Y uno dice, pero ¿cómo es? Si para otras cosas le prestamos tanta atención. Hay gente que sabe de que sabe. ¿Cómo pagan aquí? ¿Los días 30 y 15? Ya el día 8 dicen, faltan más que 7 días. Vino la convención, y hay gente que va a venir aquí a decir, ¿y la convención cuándo es? Y ya pasó. Me estoy explicando. Y usted dice, pastor, eso es importante si queremos ser una iglesia de otro nivel. Si queremos llegar a otro nivel. Yo te exhorto en el nombre del Señor que pongas prioridades,
Que no seas un creyente más del montón. Si bien es cierto que nunca vas a poder estar al mismo tiempo, también es cierto que deben ser las excepciones, no debe de ser la rutina de la vida. Si te vas a pasar el blower y te tienes un pelo de eso que hay que estar 4 horas para desenredarlo, empieza a las 4 de la mañana. O llámate al esposo, a los muchachos y que estén todos ahí. Nos reímos, ¿no? Es mejor decir esta cosa riéndose, porque si no, me tiran piedra al salir. Pero lo que quiero es lo mejor de Dios para ti. Lo que quiero es lo mejor para Camino a la Libertad. Lo que quiero es que esta casa, a través del tiempo, cuando ustedes inauguren esas facilidades y estemos inaugurando esa grandiosa construcción que se va a hacer, usted pueda decir: yo solamente no me congrego ahí, yo también siembro ahí, yo también me vierto ahí, yo también colaboro ahí, yo también doy ahí, yo también pongo mi don para el uso de los hermanos. Que usted ese día pueda saber que lo que estamos haciendo hoy está tocando hasta 4 generaciones que no han nacido todavía. ¡Wow! ¡Qué poderosa verdad! ¿Qué cuarto? Cuarto, algunos trabajarán más que otros. Como los dirigentes de Tecoa fueron tan orgullosos que no podían ensuciarse las manos, los de Tecoa tuvieron que hacer doble trabajo. Porque si alguien no está haciendo lo que debe de hacer, alguien lo tendrá que hacer. Y usualmente es siempre el más ocupado. Por eso, en una iglesia de 3.500, 4.000 personas, aquí no debería de haber gente haciendo más de 2 ministerios. Porque si las estadísticas no mienten, y en este caso no mienten, de toda esta gente que está aquí hay 80% que son espectadores y solamente el 20% está llevando la carga. Lo cual indica que usted está alimentándose del esfuerzo de gente que está dejando sus hijos, su esposa, su hogar, su matrimonio y hasta su vida en un lugar cuando usted pudiera estar aliviando esa carga para que ellos también puedan disfrutar la jornada. Por lo tanto, en una iglesia de este tamaño, tener gente quemándose en el ministerio es una indicación que hay más gente sentada de los que están trabajando. Y es una decisión que hay que hacer, que hay que tomar. ¿Cómo vamos a incorporarnos para que todos podamos hacer lo que estamos haciendo y nos deleitemos en el trabajo que estamos haciendo? Por eso muchas veces el liderazgo está sobrecargado, quemado, hastiado, su matrimonio en crisis, su salud está comprometida y afectada, tienen taquicardia, alta presión, le da úlcera, no duermen bien, duermen con pastillas y la gente dice: es el diablo son los hermanos que a veces no están haciendo lo que hay que hacer. Si no va a decir ouch, ríase, pero algo puede hacer. El texto es claro. Algunos trabajan más que otros. Los de Tecoa tuvieron que hacer doble porque sus dirigentes no quisieron trabajar. Quinto, algunos trabajan con más pasión que otros. El verso 20 lo dice. Me encanta como lo dice el verso 20. Mire eso. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Barak. De nadie más se dice que trabajó con entusiasmo. Oiga, qué rico trabajar con gente entusiasmada. Usted no se ha dado con gente que cuando llegan a hacer lo que Dios le ha dicho que haga, es que la gente, es que aquí no apoyan, es que con esta calor y no empiezan bien cuando se están quejando todo el tiempo. Pero qué rico es cuando uno encuentra a alguien apasionado con lo que hace, cuando uno encuentra a alguien que vive para el cumplimiento del propósito. Oye, esa persona usted lo puede poner en el lugar más inhóspito, más complicado, y de ahí le saca algo bueno. Usted se ha dado con esa gente. Usted se ha dado con esa gente que usted los pone en el valle de huesos secos y la gente dice: no, lo que quiere decir es que todavía hay funerarias que no se van a quebrar porque hay muertos que hay que enterrar. ¿Me está entendiendo? Siempre le encuentran algo bueno. Algo siempre puede ser diferente si nosotros entendemos esta dinámica. Si hay alguien que debe ser más entusiasmado que otro,
deben ser los creyentes. Porque la palabra entusiasmo es una palabra compuesta por dos palabras griegas, enteus, que significa Dios adentro. Por eso cuando usted está en la fila del banco, el más entusiasmado debe ser usted, aunque sea el más pelado. ¿Me está entendiendo? Sí, porque uno, como la miseria ama la compañía, uno a veces está que llega a un sitio y uno está medio contento y dice, uy, esa convención estuvo poderosa. Ay, qué bueno, Dios me habló. Pero se da con 3 o 4 que lo que hablan es negativo todo el tiempo. Y cada vez que usted, ay, mira, yo me levanté esta mañana con dolorcito por aquí, por acá. Y hace como 2 semanas, pastor, tengo aquí, atrás. Oye, y usted empieza a escuchar eso y como que la fe se le empieza. Y al ratito está usted, pues fíjate, a mí también, en este lado de la espalda. Y terminamos con una fiesta de miseria, todo el mundo confesándose sus quejas. Pero qué rico cuando usted se da con alguien que está entusiasmado de la vida, que esos dolorcitos no es donde ellos se concentran, que están concentrados en lo de Dios. Yo estoy declarando que la gente de Camino a la Libertad estén en fervor, estén encendidos en fuego, que pongamos nuestras diferencias a un lado y mostramos el Dios que llevamos por dentro y podamos decirle a otros: lo mejor que a mí me ha pasado es servir a Cristo. Lo mejor que me ha pasado es servirle a Cristo. Y por último, algunos trabajaron en familia. Con esto termino. Pianista, ocupa tu lugar. Dice la palabra que Nehemías los organizó en grupos de familia y le puso una espada en la mano y en la otra un azadón. Y dice que mientras cavaban, también estaban listos para pelear. ¡Qué poderoso! Cuando en tu casa, esposo, esposa, hijos están sirviendo en la obra del Señor. Qué lindo, y yo estoy seguro que, apóstol, es tu gran regocijo el saber que hay familias completas que después de un tiempo, cuando miran atrás, dicen: wow, aquellos fueron días difíciles cuando nuestros hijos se estaban criando y había que llevárnoslos envueltos. Pero allí hicimos lo que Dios quería que hiciéramos y disfrutamos cada etapa y cada momento. No fue fácil. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, éramos 16 personas. Nuestras chicas estaban pequeñas. A veces yo empezaba a predicar, la menor se paraba ahí, cuando yo la miraba estaba en la última banca porque se iba por debajo de la gente. ¿Cuántas cosas, esfuerzos, sacrificios no hicimos? Pero hoy miramos hacia atrás y aún con experiencias tan dolorosas como las que mi esposa y yo hemos vivido en nuestra jornada ministerial, hoy nuestras hijas están apasionadas por el Señor. Hoy la mayor sirve como una del equipo de dirección de una misión en África que se llama World Hope, junto con su esposo, que es pastor de adoración en una iglesia. La menor hoy está en noviazgo con un hijo de pastor, también líder de adoración, apasionado por el ministerio. Hoy miramos hacia atrás y decimos: valió la pena como familias esforzarnos y aún ir a veces más allá de la segunda milla. Nehemías supo cómo organizarlos. Por eso yo exhorto a que cada líder en esta casa evalúe sus grupos. Esto no es cuestión de trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Sabes, a veces lo que la gente necesita no es una oración, es decirle: tómate un tiempito de descanso porque lo que tú estás es quemado. Esto no es el diablo que te quiere destruir. Es que llevan tanto tiempo metidos en la iglesia que se han perdido la pasión el uno al otro. Siempre haciendo y haciendo. Yo oro que en esta casa las familias se refresquen, se rejuvenezcan, que los matrimonios se revitalicen, que puedan volver a encontrarse, para que cuando hagan la obra del Señor juntos puedan disfrutar, puedan enfrentar los retos. En una mano tengan el azadón, pero en la otra tengan la espada, que mientras trabajan están listos para enfrentar lo que venga.
que en este tiempo, camino a la libertad, que va a enfrentar cosas y situaciones que aun si se las digo no las van a creer, como le dijo el Señor. Por lo tanto, es mejor esperar para que cuando llegue ese momento, la obra del Espíritu pueda crear el espacio para ustedes saber que en cada jornada, apóstol, habrá que depender absolutamente de la gracia del Señor. Cada paso, cada etapa. Vendrá más gente, se detendrá gente. Yo oro que ninguno se vaya, pero entiendo a la misma vez que Dios no te llamó a ser parte de una multitud. Él te llamó a colocarte en una parte de este edificio. Este edificio espiritual que se está construyendo, y que esta casa espiritual va a construir un edificio para que puedan tener las facilidades correctas. Esto va a requerir finanzas, va a requerir esfuerzo, va a requerir que todos pongamos nuestras mejores cabezas, que podamos estrategizar de tal forma que podamos construir el edificio sin que se destruya la iglesia, que podamos hacer lo que hay que hacer y que respondamos al reto que está por delante. El apóstol me dijo: pastor, si tú entiendes que el Espíritu de Dios te motiva a pedir una ofrenda, yo voy a hacer lo que dijo de Nehemías. Si a algunos le dijo, el Señor me dijo, quizás dan más rápido, pero le empecé diciendo que a Nehemías Dios no le dijo. Nehemías preguntó: ¿cómo está Jerusalén? ¿Y cómo está la muralla? Yo no les voy a decir, Dios me dijo que levantar una ofrenda. Yo lo que he estado es preguntándole a Dios es: ¿a quiénes tú hoy estás marcando para que se unan a este esfuerzo y a esta iniciativa de construcción? Me encanta el poder de los 30, porque una de las cosas que nosotros establecimos allá cuando hicimos la construcción fue esta: no todos pueden hacer lo mismo, pero todos pueden hacer algo. No todos podían dar. Nosotros tuvimos gente que nos dio $25,000. Otros lo más que pudieron dar fueron $150. Cuando usted lo mide, todos no podían hacer lo mismo, pero todos pudieron hacer algo. Recuerdo que establecimos diferentes jornadas. Les doy esto como asignación. Primera de Crónicas 29 tiene el modelo de levantar fondos para la casa. Ahí está su asignación. Dice que David primero dio de su tesoro, luego llamó a los líderes llamaron a las familias y luego todo el pueblo dio voluntariamente. Qué maravilloso. Primero David de su tesoro personal, luego el liderazgo, luego las familias inmediatas al liderazgo y luego el pueblo entero. Y dice, y todos vinieron con buena voluntad a dar. Yo quisiera pedir que nos preparemos, y mi esposa y yo vamos a sembrar en esta iniciativa también. Si en este día tú dices, Pastor Tommy, estamos en el primer mes del año, estamos concluyendo ya el primer mes, yo quiero unirme a esta iniciativa. Yo no sé cuántos 30 tú puedes dar. Algunos pueden dar un 30, otros pueden dar 3.30, otros pueden dar 10.30. Eso significa que si es un 30 serían 30,000 pesos, 30 pesos. ¿No lo tiene que dar ahora? ¿Se lo puede llevar a la casa? Y dice el apóstol que no lo enmarque. Pero yo quisiera también hoy, hay gente aquí que puede sembrarlo hoy, y los que no, se lo llevan. Si usted puede hoy decir, pastor, yo voy a dar un 30, yo voy a dar 2.30, levanta tu manita donde quiera que esté. Yo quiero que marquemos este tiempo. Allá hay una dama. Alguien más, levanta su mano donde quiera que esté, sin temor. Ahí hay gente, allá arriba hay mucha gente que en este momento, hoy, va a decir, yo lo voy a colocar aquí, esta es mi semilla de inicio. A través del año voy a dar más, voy a seguir dando, voy a creer a Dios que me va a prosperar. Y yo oro que Dios aumente tu sementera para que sigas sembrando, porque aquel que sigue sembrando se le puede seguir aumentando su sementera. Yo declaro en el nombre del Señor, levanta tu manita, qué lindo ver tanta gente que hoy dice, yo soy parte, yo me conecto, yo quiero dar, yo voy a sembrar. Esta gente en el libro de Nehemías dieron no solamente dones, talentos y habilidades, dieron experiencia, dieron recursos, dieron vida, se sembraron en el proyecto.
y pudieron terminar aquello que habían iniciado. Levanta tu mano donde estás. Alguien más allá arriba. Coloca ahí el 30, ya sea un 30, ¿cómo sería? 30,000 pesos, ¿no? 30,000 pesos. Si son 230, 60,000 pesos. Así es, ¿no? Como sea, 2, 3 veces ese 30. Siémbralo ahí en este momento. Yo declaro que van a haber sorpresas. Nunca olvido, apóstol. Estábamos en una ocasión, escuchen mientras están dando. Estábamos sembrando y uno de nuestros líderes, en el mismo principio, en la primera etapa de la construcción, muere. Está arreglando un vehículo, era mi escudero principal, se llama Ángel González, o se llamaba. Le dio un ataque fulminante y queda muerto en el instante. Era el hombre que viajaba conmigo donde quiera que yo iba. Apenas la iglesia tenía unos 3 años, ya habíamos empezado la construcción. Con 200 personas, a Dios se le ocurre entregarnos un proyecto multimillonario. Allí empezamos a establecer varias estrategias. Y nunca se me olvida que cuando él muere, nosotros habíamos iniciado una campaña como esta, donde la gente iba dando, iba sembrando. Algunos hacían sus economías, algunos envolvían a sus hijos, otros hacían proyectos de familia. Era una cosa hermosa, se desató una liberalidad, una cultura de generosidad impresionante. Antes de él morir, él le dice a la esposa, que se llamaba Miriam, le dice: Miriam, si yo muero antes de que nosotros terminemos nuestra promesa, por favor asegúrate que eso se paga, porque yo hice esa promesa delante de Dios. Un día, cuando menos se lo esperaba, Miriam recibe una llamada. Era el banco. Ella no sabía para qué la llamaban. El banco la llama a la cita, y a las 9 de la mañana del otro día ella está delante de el dueño del banco, el presidente del banco, y él saca un sobre y se lo da. Ella no tenía sus lentes, ella lo abre y no ve bien los números que están ahí. Ella creía que era una deuda que su esposo había dejado. No sabía cómo él manejaba su finanza y la incertidumbre, el temor, y dice: ¿y ahora con qué yo voy a pagar si este hombre dejó algo que yo no sabía? Y ella, cuando mira, no puede identificar bien y le dice a la hija: ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Y eran $10,000. Y ella le dice: Señor, usted me disculpa, pero yo no sabía que mi esposo había dejado esta deuda. Y dice: no, su esposo no dejó esa deuda. Yo escuché que tu esposo murió y yo sentí en mi corazón darte $10,000 para que puedas seguir hacia adelante. Ojo con esto. Es la primera vez en mi vida que yo vi, percibí y disfruté el milagro de la provisión a una viuda en mi tiempo. De allí sale, y nunca olvido, porque llamó por teléfono a mi secretaria y le dice: necesito hablar con el pastor urgentemente. Llegó, se me tira encima, me da un abrazo, me dice: pastor, no sabe lo que Dios acaba de hacer. Le digo: ¿qué pasó, Miriam? Me dice, me cuenta la historia y me dice: pero yo estoy aquí no solamente para contarte el testimonio, sino que todavía nosotros debíamos de nuestra promesa $2,570. Y mi esposo me dijo que si él moría antes de tiempo de terminar esto, que yo la pagara. Y aquí traigo el saldo de la promesa que nosotros le habíamos hecho a Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque en esta jornada Dios los va a sorprender. Yo no estoy diciendo que será igual. Yo lo que estoy diciendo es que cuando la iglesia está centrada, sabe que lo que está construyendo no es una iglesia, es un edificio, para que la iglesia haga su trabajo. Dios va a sorprenderlos con milagros económicos, financieros. Nunca olvidaré otro día que pasando por el frente de nuestro edificio, entra una persona y dice: ¿puedo hablar con el pastor? Cuando iba por ahí, Dios me dijo que aquí había que sembrar mis diezmos. Cuando la encuentro, la saludo y me dice: mi esposo acaba de morir, yo acabo de llegar a Orlando, pasando por aquí, no sé ni quiénes ustedes son. El Señor me dijo: ahí es donde tienes que darlos. Entró y me dice: y necesito dar una cantidad sustantiva. Eso puede ser 1,000, como pueden ser 10,000. Me dice: yo quiero dárselo a usted. Yo digo: no, a mí no me lo des, yo quiero que se lo deje a mi tesorero. Yo nací de noche, pero no anoche. Dáselo a mi tesorero.
Y él vino y lo recibió cuando le da un cheque de $25,000, que era la demanda que el esposo, la herencia que el esposo había dejado del plan que se había activado de la muerte de su esposo. Milagro tras milagro. Y yo declaro que se van a desatar en los empresarios de esta casa milagros económicos, pero no es para que ahora vayas y te compres el carro de último modelo y debas más de lo que antes debías, sino para que seas un buen mayordomo y puedas administrar correctamente lo que Dios te está confiando. Que en los próximos 36 meses en esta casa, desde el momento de partida al momento de conclusión, podamos mirar hacia atrás y decir: de cierto, Dios nos encontró cuando más lo necesitábamos. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes en esta convención. De parte de mi esposa Janet, mi amor, ponte de pie. De parte de nosotros para ustedes un beso y un abrazo. Anhelamos sus oraciones. Que Dios continúe bendiciendo y edificando esta casa, y que lo mejor de Dios todavía está por verse. Les bendigo, camino a la libertad. Aquí